Gracias a todos y buenas noches por estar en esta plática, esta charla que tenemos la oportunidad de hablar con el maestro Ludwig Carrasco, director huésped con la USUG esta semana, y Vincent Lermet, el acordeonista de lujo que toca esta semana con la orquesta. Así es que, bueno, el programa, ustedes tal vez ya lo revisaron, pues inicia con una obertura, que es lo propio. Una obertura es de una de las mayores puestas en escena de Richard Wagner, Parsifal. Después seguimos con un concierto. Bueno, el concierto es una fantasía sinfónica y alegro de Ole Schmidt, un compositor danés. Y terminamos con la sinfonía número 1 en si bemol mayor de Robert Alexander Schumann, su primera sinfonía. Entonces, bueno, vamos a tal vez a poner un poco en contexto el programa en general, si el maestro nos quiere hacer una pequeña introducción. Y después, muy interesante la charla con Vincent acerca de su instrumento y de esta pieza en particular. Did you need some translation? No, I understood this. Okay, muy bien. Okay. Bueno, buenas noches. Gracias por estar aquí. Es realmente muy agradable ver, sobre todo, mucha gente joven. Yo creo que es muy importante para las orquestas, ¿no? Tener este tipo de público. Obviamente agradecemos a las personas de ya más experiencia que sigan viniendo, pero el futuro está en ustedes que sigan apoyando el arte. Este programa creo que es muy interesante, es muy variado. La obra, digamos, el centro es el concierto de acordeón. Es una obra de una instrumentación un tanto de cámara, es una obra pequeña, en parte porque el acordeón, bueno, no es un instrumento muy frecuente en las salas de conciertos, pero también yo creo que le da un buen entorno sonoro, una instrumentación que no es demasiado grande, le permite realmente lucirse al solista. Y las otras dos obras que alternan o que lo rodean a este concierto son obras de una dimensión bastante mayor, ¿no? La primera es de Richard Wagner, la obertura o el preludio a Parsifal. Originalmente no está pensada para ser tocada en concierto como una obra separada, sino es como una parte íntegra de la ópera. De hecho, ataca, digamos, sin pausa entre la obertura y la ópera, pero era tan hermosa y tuvo tanta aceptación que bueno, Wagner decidió escribir unos finales para concierto. Es una obra realmente espiritual en muchos sentidos. No es una obra que se toque tan frecuentemente, precisamente porque no es una de las oberturas de Wagner que acabe con platillos, que acabe con todos los metales en triple forte, que son los que por lo general al público le agrada más, pero esta es una obra muy reflexiva, muy filosófica, muy religiosa, también de muchas maneras. Está estructurada, digamos, en tres partes principales que se pueden escuchar muy bien. Es la introducción con las cuerdas, que empiezan muy, muy suave, pero con un tema muy expresivo, muy emotivo. Y esos 4 compases del inicio dan pie a todos los temas que se van a luego escuchar, o casi a todos los temas que se van a escuchar a lo largo de la ópera. Entonces son 4 compases realmente importantes en la construcción, ¿sí? No se van a escuchar exactamente como son, pero pequeñas partes, pequeñas células se van a ir usando como temas a lo largo de la ópera. La segunda parte de esta pequeña obertura es cuando entran los instrumentos de metal que se escuchan como coral, ¿no? Un coral que podríamos escuchar, por ejemplo, en alguna iglesia alemana en algún momento, y luego con una potencia y una carga también de mucha nobleza, ¿no? En estos temas, aunque son dinámicas muy fuertes, pero son siempre dinámicas muy nobles, casi como expresando Wagner lo que tiene desde adentro, de una manera muy cálida, ¿no? Y la última parte es como el retorno a los temas del principio, pero que se van elaborando poco a poco hasta llegar a un clímax emotivo que se va diluyendo, y que en la ópera se va a enlazar con el inicio, pero aquí, bueno, fue muy inteligente que de alguna manera se llega a una conclusión que uno dice, bueno, he escuchado una obra completa, no se queda obviamente si se quedan con las ganas, por favor vayan y vean Parsifal completo, pero después de esto se queda una sensación de, wow, escuché realmente una obra maestra, ¿no? en sí. La segunda parte del concierto tiene la sinfonía número 1 de Schumann. Tampoco es de las obras más programadas, se programa un poco más la sinfonía número 3, que se conoce como la Renana, o la número 4. La 1, sin embargo, para mí es mi preferida.
Es una obra, yo la llamaría deliciosa, porque es realmente encantadora, ¿no? Ahí ya se puede ver el Schumann que luego se puede ver en otros periodos, pero también se ve un Schumann muy feliz, muy contento, que todo es optimismo, que todo es, no sé, que todo es color, casi no color de rosa, pero de color brillante, ¿no? No tiene mucho que ver con algún Schumann muy denso, muy oscuro, que se puede escuchar en sus ciclos de líder, de voz y piano, ¿no? El segundo movimiento para mí es lo principal también de esta sinfonía. Es una obra muy, muy expresiva y yo creo que se puede considerar como uno de los arquetipos del periodo romántico, ¿no? Si en algún momento se llega a escuchar esto en las clases de historia o en las charlas de apreciación de la música, es un movimiento que realmente es como el ideal de lo que puede ser el romanticismo. Schumann se inspiró en una sinfonía, la sinfonía número 9 de Schubert, entonces tiene pequeños colores, pequeños guiños hacia Schubert, el uso de los trombones, el uso de ciertos timbres, el uso de incluso la construcción formal que hacen que sea como un pequeño homenaje de Schumann al que era uno de los grandes admirados del romanticismo, ¿no? Que es Franz Schubert. Bien, y bueno, en medio de estas dos está el concierto. No es concierto, lo que pasa es que... Se les llama porque hay un instrumento solista y es una manera, de alguna manera, concertante, ¿no? Es un poco de estilo barroco que si conocen o han escuchado, hay como un grupo que se llama ripieno, que es la orquesta, y un grupo solista, en este caso el acordeón, que se van alternando, ¿no? Entonces en muchas ocasiones vamos a escuchar a la orquesta, presenta el material, y luego al acordeón que presenta el material, y algunas veces interactuando, pero siempre es muy claro quién está en ese momento siendo el papel principal. Y aprovecharía para preguntarle, maestro, no es un concierto, el autor la llamó Fantasía Sinfónica y Alegre. ¿Nos puede un poco explicar esta diferencia? Sí, bueno, yo creo que un concierto tiene una estructura un poco más cuadrada, digamos, de alguna manera, ¿no? Si se puede ver la introducción, luego el desarrollo, que sigue ciertos patrones formales de la música clásica. En este caso yo creo que el compositor toma diversos temas y los va desarrollando, no ad libitum, pero de una manera un poco más libre a lo largo de toda la pieza. Y yo creo que también tiene que ver, lo comentaba el otro día con el solista, el tipo de humor de los países europeos del norte es muy particular, ¿no? No es el tipo de humor que a lo mejor nosotros podemos sentir aquí o incluso países de habla latina. Es un humor un poco más escondido, un poco más, no doble sentido, pero como que se dice una cosa pero significa otra, ¿no? Es un humor muy peculiar que yo creo que está muy, muy metido dentro de la música que vamos a escuchar. Lo van a escuchar, que no es realmente una melodía popular, pero puede sonar como una melodía popular, pero realmente es muy académica, es muy complejo la estructura o el lenguaje armónico o el lenguaje melódico que está usando. Entonces es como una pequeña broma musical dentro de una forma muy, muy compleja, y así se pone uno a analizar, es realmente fascinante, ¿no? Ver cómo está construido. Bueno, al maestro Van Sant, ustedes le podrán hacer las preguntas que ustedes prefieran cuando terminen, pero me gustaría, voy a hablar en inglés, I would like to ask you about this piece. Beginning with the general form and how was it made, and after that, maybe the challenges, what is more interesting for you as the player. Okay. Le estoy preguntando acerca de la obra, cómo fue construida, cómo fue compuesta y qué es lo que él destaca como tal vez los retos, las partes interesantes. Yeah, actually, this concerto is very important for the accordion repertoire because it's one of the first very big concerto written for accordion, 1958, in Denmark, and it's the central part where all this new repertoire for the accordion was built, because this guy, Mogens Ellegaard, Danish, he inspired many composers to write for the accordion. Esta obra es muy importante para el repertorio del acordeón porque de alguna manera fue la que inicia la escritura específica para acordeón en concierto. El ejecutante, a la persona a la que se le dedicaron era un acordeonista, Morgan Ellegaard, muy reputado, muy reconocido,
y a partir de esta obra hubo más escritura para el repertorio se amplió. So what's important to know is when a composer writes for an instrument like the accordion, he immediately thinks about, popular music. Hay que pensar que cuando un compositor escribe para el acordeón, lo más común es que le remita a la música popular. So the popular music with the accordion, it's always linked to the idea of an instrument of joy and sorrows, where you see the virtuoso accordion as well as this very melancholic instrument. En la música popular el acordeón siempre está ligado a estados o de alegría o de tristeza, te puede remitir a esos estados de mucho juego y alegría o algo melancólico. So in this concerto I think we feel, even if it's a modern one, not written for a popular accordion, we feel sometimes this melancholic sounds with the bellow. You know that in some traditions the accordion is considered as the devil's lungs, the polmone del diavolo. En algunas tradiciones se le considera al acordeón los pulmones del diablo. Entonces en esta pieza se puede sentir esta melancolía cuando the bellow is when you open. Yes, the air. Cuando se abre, cuando el aire entra al acordeón y se abre. Yes. So it's also for some composers the accordion is like a small organ or the organ of the poor. So you hear also these very maestoso sounds. Sometimes this fight between the orchestra and the accordion in the first movement. Para algunos compositores también el acordeón viene a ser como el órgano de los pobres, es un instrumento pequeño y entonces puedes sentirse esta presencia majestuosa como un órgano, pero también en lucha con la orquesta. And then it's also the instrument that made people dance for many decades. In France we had this famous musette where everyone was gathering on Sundays, and it was the accordion was made for weddings, for any kind of ceremony of the life. En casi todas las músicas populares el acordeón además está relacionado con la danza. En Francia, por ejemplo, la musette, que es esta reunión social, la gente lo usa el acordeón en bodas, en toda clase de fiestas. And I think this is the third very big element that we hear in this concerto, especially in the second movement, is that it's really funny. So even if it is a classical piece, one should not play it very serious, but very funny, because it's just enjoyable, yes. Y bueno, eso es justamente algo que se percibe muy claramente en esta pieza, sobre todo en el segundo movimiento, así es que el intérprete tampoco debe tomárselo tan en serio, porque está aludiendo al gozo, al juego. Yeah, and what Ludwig already told about this Danish humor, you know that in Scandinavia, at this time of the year, we are 4th of November, yes. And it's dark already all the time. We changed the clock, and so people are depressed. So what should they do? They just go to the bar, they drink beers, and then they start to joke. So this is also, like you said, it's a very specific humor. It's not ha ha ha, but it's an inside ha ha ha. Okay, en los países escandinavos, en este momento del año ya la oscuridad es prácticamente todo el día, adelantan el reloj y todo, pero de alguna manera pues puede aparecer la depresión porque está muy oscuro. Así es que lo que hacen es ir al bar, beber cerveza y tener estos ratos de humor que no es este humor abierto, de grandes carcajadas, pero es interno, ¿no? Okay, and bueno, no sé si ustedes quieran hacer alguna pregunta. Hace 2 semanas tuvimos raramente, porque no es un instrumento tan frecuente, una pieza para acordeón, oboe y arpa. Era un triple concierto y ahora tenemos de nuevo un acordeón. Y bueno, el acordeón como instrumento ha tenido una evolución reciente. The accordion has very recent evolution, but there are
it's a different instrument than the one that is played in the streets. Yes. Le pregunto si es un instrumento distinto al que se toca en la sala de concierto al que se toca en las calles. How different is it? Yes, it's the in the popular accordion you have one keyboard on the right where you play melodies and one keyboard on the left where you play chords. En la música popular tienes un teclado en la izquierda donde tocas las melodías y otro en la derecha donde toca, al revés. En la izquierda tocas los acordes y en la derecha las melodías. But in the what we call modern accordion, classical accordion, art accordion, I don't know, it's two keyboards that are the same. So it's like two accordions with a bellow. Okay. Yes. Pero el acordeón de concierto clásico o de arte, como lo quieran llamar, tiene dos teclados iguales, así es que equivale a tener dos acordeones unidos por el velo. Yes. Okay. Then you can play so many different things because it's full of possibilities. Así es que esto te permite tocar muchas cosas distintas y está lleno de posibilidades. Bueno, y ustedes lo van a leer en el programa, pero el compositor al principio no le gustaba el acordeón, no le interesaba como un instrumento, pero cuando conoció a Morgan Elleger se entusiasmó porque era un súper intérprete y escribió esta pieza. Y el acordeonista le dijo, escribe lo que quieras, como quieras, porque este instrumento no tiene límites. Y bueno, durante la entrevista para radio le hicimos la pregunta, and mentioned the question again, why does the accordion has no limits? ¿Por qué no tiene límites? Yes. Of course it has limits, but since we have very small buttons, some performers have piano keyboards. It depends on the country. I think in Mexico It's a piano, sí. yeah, some of them have. But you can have very big jumps. You can play so many things at the same time. And it's yes, it's very virtuoso and. Bueno, el acordeón puede tener estos pequeños botones de los dos lados o un teclado de piano, como sucede aquí en el acordeón que se toca en el norte, pero en cualquiera de los dos casos puedes tocar una enorme cantidad de notas, muy rápido y muy virtuoso. Okay. Bueno, pues no sé si ustedes tengan alguna pregunta para el maestro Carrasco o para Manzano. Sí, adelante. Today I get my students, and for most of them it's the first time that they are going to be in a classical concert. So I want to ask you, what can you tell them so they can enjoy more the experience of a classical concert? So do you mean are your students accordionists or? No. My students are designers. I invite them so they can be at a concert of this type. Yes. And it's the very first time for most of them, but I wanted to accompany them. Yes. Le he preguntado, hay muchos estudiantes esta noche que han acudido al concierto y la maestra, supongo, pregunta ¿qué él podría decirles a todos ellos para que aprecien aún más lo que van a escuchar y además pues que eso los motive a seguir viniendo? There is a big composer called Stravinsky who told that music is made to be heard, but it's also made to be seen. And the concert is this incredible experience that you can hear things, you can close the eyes, but you can also look at things, because the music is made by body. Either we play or we conduct, and the expression is made by some movements. So in this kind of very huge concert with so many musicians, I think it's like feu d'artifice, Like Fuegos fireworks. artificiales, Yes, it's just be here and listen, look what's happening. The classical concert is also the way of checking contrasts. Maybe you should translate the first Yes. already. Thank you. Stravinsky, un gran compositor, decía que la música estaba hecha para escucharse, pero desde luego también para verse.
Así es que la posibilidad que tiene uno cuando viene a un concierto a ver la música cuando la están haciendo, pues está hecha por las personas con sus cuerpos. Así es que la expresión de la música es también ver el movimiento, además de escucharla. Y resulta finalmente, cuando hay una orquesta tan grande con tantos músicos, pues es como estar asistiendo a una demostración de fuegos artificiales. And then the second thing is that classical musicians are also trained to make people hear big contrasts. So you will see the conductor with these very small things in the hands. He can make the orchestra make something completely crazy or very small. So it's the experience of enormous shades of colors in the sounds. And I think in the public is the shade of the emotions that we want to share. Los músicos que tienen entrenamiento, los músicos de música clásica, están entrenados para poder lograr una enorme contrastes de sonido y de emoción. Y es muy interesante ver cómo el director, con pequeños y ligeros movimientos o grandes de las manos, puede lograr que sucedan grandes cosas o pequeños cambios en la orquesta. Y esta enorme variedad de colores es como los sentimientos, ¿lo dije bien? ¿Sí? Es también un poco la cantidad de sentimientos o de emociones que pueden producir en nosotros. Ok. Así es que está la invitación para todos los estudiantes y para todo el mundo en general de disfrutar este concierto y de seguir asistiendo a los conciertos de la orquesta. En diciembre terminan, así es que quedan pocos programas, pero van a ser muy interesantes. Así es que si no hay nada más, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias, buenas noches, muchas gracias. Thank you very much.